Hola chicos y chicas, en este vídeo vamos a explicar qué es el verbo. Desde el principio de curso hemos estado viendo que hay muchos tipos de palabras y cada una cumple una función determinada dentro de las oraciones que escribimos. Es algo parecido a los personajes de una película. Cada uno tiene su papel dentro de la historia y cada palabra es como si fuera un tipo de personaje dentro de la película, que sería el texto que escribimos. Un verbo es un tipo de palabra que indica una acción, es decir, algo que se hace en la oración que escribimos. Las palabras que hacen de verbo nos dicen lo que hace el personaje principal de esta película, que es el sustantivo. Recordemos que el sustantivo es la palabra que se usa para darle nombre a las cosas, personas, animales o ideas. Para que lo entiendas mejor, a partir de ahora vamos a darle un color distinto a cada tipo de palabra. La palabra que hace de verbo la vamos a escribir en verde y la palabra que hace de sustantivo la vamos a escribir en azul. Fíjate en esta oración. Manuel juega al fútbol. Lo primero que tenemos que hacer para encontrar la palabra que hace de verbo o cualquier otro tipo de palabra es leer bien la oración y hacernos algunas preguntas, como si fuéramos detectives. Es como un juego en el que tenemos que ir buscando pistas mientras le hacemos preguntas a la oración. Después de haber leído la oración Manuel juega al fútbol y haberla entendido bien, nos damos cuenta, como buenos detectives que somos, que el protagonista de esta historia es Manuel. Para averiguar qué palabra es el verbo, tan solo tenemos que preguntarle a la oración qué hace el protagonista, o sea, ¿qué hace Manuel? La respuesta está clara. A la pregunta ¿qué hace Manuel? Respondería diciendo juega al fútbol. Y en esta respuesta, fíjate que hay una palabra que nos indica claramente la acción o lo que está haciendo Manuel, que es juega. La palabra juega, entonces, es el verbo de la oración, porque nos dice lo que está haciendo Manuel en la historia. Vamos a ver, como siempre, otro ejemplo. A la oración la gallina puso un huevo, nuestro detective tendría que preguntarle ¿qué hizo la gallina? La respuesta es puso un huevo. De estas palabras, la palabra puso es la que indica lo que hace la gallina. Recuerda que el verbo es una sola palabra, precisamente la que mejor indica lo que hace la gallina en este caso. Recuerda, como estás viendo en el vídeo, que los verbos los marcamos en verde y la palabra que nombra al protagonista de la historia, que sería el sustantivo, lo estamos marcando en azul. Vamos a pararnos un momento en esta oración, porque quiero que te fijes en un detalle. La gallina no ha puesto el huevo ahora, sino que lo puso hace tiempo. Y es que los verbos pueden darnos una pista más muy importante en nuestro trabajo de detectives. Los verbos, según estén escritos de una forma u otra, nos dicen también el momento en que ocurrió la acción. En este caso, la gallina puso un huevo en el pasado, porque el verbo puso está escrito en tiempo pasado. ¿Recuerdas el ejemplo anterior de Manuel? Manuel juega al fútbol. El verbo juega indica que Manuel está jugando ahora, o sea, en el tiempo presente. Seguramente estarás pensando que si hay un tiempo pasado y un tiempo presente para los verbos, también habrá un tiempo futuro, ¿no? Muy buena deducción, efectivamente. Los verbos también pueden escribirse en tiempo futuro. Vamos a ver un ejemplo de verbo en tiempo futuro. Fíjate en esta oración. El despertador sonará temprano. Una vez que entendemos lo que nos quiere decir la oración, nuestro detective le pregunta, ¿qué hará el despertador? La respuesta a esa pregunta es sonará temprano. La palabra sonará es la palabra que hace la función de verbo y como te estarás dando cuenta, el despertador no sonó hace tiempo,
en el pasado, ni ha sonado ahora, en el presente, sino que sonará, por ejemplo, mañana temprano. Para los hechos que no han sucedido todavía, y sabemos que van a pasar, decimos que ocurrirán en el futuro, como en este ejemplo. Por lo tanto, el verbo sonará está en tiempo futuro. Un verbo, entonces, puedes encontrártelo, según la historia que se cuente y la forma en que esté escrito, en tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. Vamos a practicar un poco con algunos ejemplos. Nicolás verá una película mañana. ¿Qué palabra hace de verbo en esta oración? Vamos a preguntarle a la oración, concretamente al protagonista, que es el sustantivo, como hace el detective. ¿Qué hace Nicolás? Verá una película mañana. De todas estas, la palabra verá es la que indica la acción o lo que hace o hará Nicolás mañana. ¿Y sabrías decir en qué tiempo está este verbo? ¿Pasado, presente o futuro? Pues sí, está en tiempo futuro. Otro ejemplo. Los pájaros vuelan por la plaza. ¿Qué palabra hace de verbo en esta oración? Vamos a preguntarle a la oración, concretamente al protagonista, que es el sustantivo, como hace el detective. ¿Qué hacen los pájaros? Vuelan por la plaza. De todas estas, la palabra vuelan es la que indica la acción o lo que hacen los pájaros. ¿Y sabrías decir en qué tiempo está este verbo? ¿Pasado, presente o futuro? Pues sí, está en tiempo presente, porque los pájaros vuelan por la plaza ahora, en este momento. Un último ejemplo antes de terminar el vídeo. El autobús llegó tarde. ¿Qué palabra hace de verbo en esta oración? Vamos a preguntarle a la oración, concretamente al protagonista, que es el sustantivo, como hace el detective. ¿Qué hace el autobús? Llegó tarde. De todas estas, la palabra llegó es la que indica la acción o lo que hace el autobús. Y ya que estamos, ¿sabrías decir en qué tiempo está este verbo? ¿Pasado, presente o futuro? Pues sí, está en tiempo pasado, porque el autobús llegó tarde, no llega tarde ahora, ni llegará tarde en el futuro. Llegó tarde, en el pasado. Bueno, chicos y chicas, os mando un beso muy grande y espero que hayáis entendido qué es un verbo y los tiempos en los que puede estar. Recuerda, pasado, presente y futuro. Acordaros de vuestro detective interior, ese que todos y todas lleváis dentro. Con las preguntas adecuadas lograréis resolver cualquier misterio. Nos encontramos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra!